Hola, buenas tardes a todos. Primero darle las gracias al doctor Freddy Paternina y a Marta Llenira Sánchez, así como a la Universidad de la Gran Colombia por haberme invitado y bueno, pues por darme la oportunidad de realizar esta pequeña exposición que de alguna manera se ha llamado, de alguna forma, analizar el marco o el acuerdo de paz de la parte, sobre todo fundamentalmente de justicia a la luz del derecho internacional, por una primera razón, y es que hablamos con frecuencia del concepto de justicia transicional, y yo el primer problema que encuentro, la primera situación que encuentro es ¿dónde la encontramos en el derecho internacional? ¿Dónde se recoge ese concepto? Yo se lo he planteado a los miembros de la Clínica Jurídica Internacional de la Universidad del Rosario que hagamos una búsqueda para entender cuál es el régimen jurídico internacional de la justicia de transición. Y no lo hemos encontrado. Todo lo que hemos encontrado es una declaración del Secretario General de Naciones Unidas del año 2004, un informe sobre el Estado de Derecho, en el que hace una definición genérica de lo que significa justicia de transición, que habla de todos los procesos y procedimientos adoptados en el marco de una sociedad con el fin de poder superar las situaciones de violaciones graves de los derechos internacionales, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Bien, aparte de esta definición general, nosotros no encontramos más referencias en el ordenamiento jurídico internacional. Entonces, la pregunta que se plantea es ¿por qué? Esa fue la segunda pregunta que investigamos. Después de tanto diálogo y tanto debate sobre la justicia transicional, ¿por qué no se refleja en su marco jurídico? Y la respuesta es muy sencilla, y es que hemos ido analizando punto a punto cada uno de los diferentes ámbitos de la justicia transicional, desde los temas de verdad y justicia en el sentido de procesos penales o comisiones de la verdad, pasando a lo que es los temas de justicia distributiva en materia de reparación y finalmente lo que son reformas estructurales, y nos hemos dado cuenta que los teóricos de la justicia de transición no se ponen de acuerdo en ningún punto. Hay un disenso absoluto, punto por punto. Voy a ponerles un par de ejemplos para que lo entendamos, porque creo que desde aquí tenemos que comenzar el análisis. Hablamos de que las comisiones de la verdad son preferibles a los procesos penales donde se establece la responsabilidad penal. Sin embargo, por ejemplo, en mi país no lo piensan así, ni en Irlanda del Norte, ni en Mozambique. De hecho, las últimas investigaciones que tenemos en Irlanda del Norte, por ejemplo, nos vienen a decir que hay una oposición muy férrea por parte de los partidos unionistas, que fueron los que estuvieron en el poder durante la época del conflicto, para que haya cualquier tipo de informe oficial o de comisión de la verdad. ¿Cuál es el problema de fondo en Irlanda del Norte? Que no se quiere desentrañar, no se quiere de alguna forma abordar esas verdades oscuras del poder en aquella época. Y si vamos a mi país, a España, pasa 3/4 de lo mismo. Han pasado 70 años. Y sin embargo, en mi país no tenemos una comisión de la verdad, no hay ningún tipo de informe, y lo que hay es una oposición férrea a desarrollarlo, como lo mostró el último debate de investidura celebrado apenas hace unas semanas. Por lo tanto, si las comisiones de la verdad se suponen que iban a resolver los problemas que planteaban los procesos penales, ciertamente los casos de Irlanda del Norte, España y también el de Mozambique nos muestran lo contrario. Las personas que han estado en el poder y que desde el poder han utilizado la violencia de manera sistemática o generalizada para poder desarrollar sus políticas públicas, se sienten amenazadas no solamente con los procesos penales, sino con las comisiones de la verdad. Así que ahí no tenemos acuerdo. Podemos pasar a la cuestión de la justicia distributiva. Y cuando hablamos de la justicia distributiva nos recuerdan los teóricos de la justicia de transición de una visión demócrata liberal, que los orígenes de la justicia de transición se encuentran en los años 80 y 90. Bueno, podemos retrotraerlo incluso a mediados de los 70. Y que la función era fundamentalmente adoptar una serie de medidas de corto alcance, dirigidas fundamentalmente al restablecimiento de sistemas democráticos. Y por lo tanto, ¿verdad?, de alguna forma a la satisfacción de los derechos civiles y políticos y sobre todo de regímenes
políticos democráticos. Ellos no entienden que tenga nada que ver esto con la justicia distributiva. No tiene por qué haber justicia distributiva y por tanto no tiene que haber reparación. La reparación será consecuencia de la puesta en marcha de un modelo democrático que permita que los diferentes intereses en juego se encuentren representados en el Parlamento y a consecuencia de ello puedan ser satisfechos. Porque como bien sabemos, y ya al menos nuestros estudiantes ya lo conocen, la ley no es que se caracterice de alguna forma por su ratio de relación con lo que entendemos por justo, sino que la ley lo que representa son los intereses políticos representados en un parlamento en un momento dado de la historia, que es cuando se generan. Entonces la democracia va a permitir que diferentes intereses en juego estén representados y de esa manera vamos a poder eliminar los problemas de desigualdad, pero sobre todo vamos a poder permitir que las víctimas tengan una vida digna. Muy bien. Los proponentes de la justicia transicional desde la perspectiva de la socialdemocracia no le creen nada a esto, pero ni un poquito. Dicen que los casos que hemos tenido de aplicación de la justicia de transición, ¿verdad?, no han demostrado que un sistema democrático permita satisfacer los intereses de las víctimas si no hay un programa de reparaciones en el marco de las medidas que se adopten. De hecho, en muchos casos, tenemos todas las regiones centroamericanas, por ejemplo, los niveles de desigualdad son abrumadores y los niveles de violencia también. Por lo tanto, de acuerdo a los teóricos de la justicia transicional desde una perspectiva socialdemócrata, o hay un sistema de justicia distributiva y por tanto un programa de reparación integral, o las víctimas van a quedar desamparadas. El problema que tienen los teóricos de los sistemas o de la aproximación socialdemócrata es que para ellos la reparación, además de tener que ser dirigida a las víctimas, tiene que ser limitada, porque no tenemos recursos. Y no tenemos recursos por tres razones fundamentales. Vamos a ser claros en esto, porque si no somos claros no podemos abordar el problema. Mira, se pueden tener recursos de tres maneras, o mejor dicho, de cuatro. La primera manera, a través de la persecución de los bienes de las personas responsables. En la sentencia de Mampuján, por parte de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá, que a pesar de lo que muchos afirman, creo que ha jugado un papel importante en entender el fenómeno del paramilitarismo y dio lugar, a través de las versiones libres que se plantearon, a numerosos procesos de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Se indicaba a la Fiscalía, se ordenaba, mejor dicho, a la Fiscalía, que se crease una unidad de persecución de bienes. ¿Y eso por qué? Pues porque la Comisión Nacional de Reparación no había sido capaz de poder identificar bienes distintos a aquellos que se entregaron. Y porque la Fiscalía no había perseguido los bienes de los paramilitares que se habían ocultado tampoco. Entonces les ordenó la creación de una unidad que desgraciadamente no ha tenido mucho éxito. Claro, en el marco en el que nos encontramos ahora, el número de personas responsables y de bienes es muy superior. Recordemos que en este acuerdo no solamente se encuentran los miembros y dirigentes de grupos paramilitares, sino que nos encontramos con los miembros y dirigentes de una de las principales guerrillas del país, con todos los actores políticos y empresariales que en aquellas regiones en las que tenían gran influencia les han apoyado de una manera u otra. Pero también nos encontramos con los agentes del Estado y nos encontramos con todos aquellos grupos que han apoyado la institucionalidad, porque aquí no se trata de sacrificarla, no la estamos sacrificando. Lo que estamos realmente es reforzando desde un punto de vista de las prácticas que se han tenido en el pasado. Entonces, fíjense el ámbito de personas responsables y el ámbito de bienes que podrían ser perseguidos y que dan recursos muy importantes para poder tener programas de justicia distributiva. Si no encontramos los recursos ahí, entonces tenemos que ir a un segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? El ámbito impositivo. Se habla de reforma fiscal, ¿verdad? Se ha estado hablando de reforma fiscal mucho en el país, pero es que un aspecto importante de la reforma fiscal podría ser la imposición, ¿verdad?, de un punto, 2 puntos, ¿verdad?, en el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué no? O en el impuesto sobre la renta, si tuviéramos que ser todos los
que declaramos y pagamos impuestos en este país los que nos hagamos cargo de la reparación. Por tanto, sí que hay posibilidad de poder obtener recursos. Lo que pasa es que tampoco se nos ha ocurrido utilizar el sistema fiscal para poder obtener recursos a efectos de poder realizar programas de justicia distributiva. Entonces, nos queda una tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? La tercera opción es acudir a la cooperación internacional. Entonces acudimos a la cooperación internacional, comenzando por, ¿verdad?, la cooperación norteamericana, que se ha centrado casi siempre en materia de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, la cooperación de la Unión Europea y de otros países. Y ayer escuchábamos que se van a dedicar 100 millones de dólares para los programas de desminado en Colombia, que son muy necesarios. Pero yo no comprendí cuál iba a ser la cantidad que se va a utilizar para la reparación de los millones y millones de colombianos que han sido víctimas de la violencia en este país. Sí, se va a pagar el desminado, o una parte del mismo. Se va a pagar también el personal de la cooperación internacional que va a participar directa o indirectamente en programas de rehabilitación. Pero ¿dónde está el dinero de la cooperación internacional en materia de reparación? ¿Verdad? Para que las víctimas colombianas del conflicto tengan una vida digna. Pues tampoco aparece por ninguna parte. Entonces, si no tenemos recursos porque perseguimos los bienes de los responsables, si no tenemos recursos porque no estamos dispuestos a incrementar, ¿verdad?, la carga impositiva, ya sea a las corporaciones que han participado directa o indirectamente en la violencia, ya sea al conjunto de ciudadanos que podamos hacernos cargos de esa reparación, si la cooperación internacional lo único que va a hacer es financiar programas accesorios, algunos muy importantes como el de desminado, pero en ningún caso va a entregar recursos para la reparación de los millones de víctimas que tenemos de la violencia en Colombia, entonces, ¿qué recurso nos queda? Pues el mismo que ha utilizado la Corte Penal Internacional, en este sentido, que es cercenar la reparación directa e individual a las víctimas. No queda otra. Si no queremos obtener recursos, tendremos que rebajar la reparación. Y tendremos que convencer a la comunidad internacional de que las reparaciones colectivas no son como inicialmente se pensaron para comunidades, ya sea afro, ya sea de pueblos originarios o de otros tipos de carácter étnico, donde no exista el derecho de propiedad y por lo tanto una reparación individual no tenga ningún sentido, sino que tiene que ser una reparación colectiva que encaje con la forma de organización de la propiedad que tiene dicha comunidad, sino que tenemos que extenderlo a todo tipo de grupos. Y si leen ustedes las últimas decisiones de la Corte Penal en materia de reparación, allí se extiende a cualquier tipo de grupo por razón de población, por razón del territorio en el que se encuentre, aunque sean grupos enfrentados entre sí. Es decir, hay una extensión a diferentes grupos de población que no tienen absolutamente nada que ver, que no tienen vínculos entre sí y que no tienen nada que ver con el entendimiento originario de las reparaciones colectivas en favor de grupos que no conocían del derecho de propiedad individual. Porque no hay recursos tampoco en la Corte Penal. En la Corte Penal hay entre 3 y 5 millones de dólares para que el fondo fiduciario repare a las víctimas de los casos por los que ya tenemos una condena firme, más aquellos programas que se realizan en relación con las situaciones objeto de investigación. Y ante esta situación, entonces, ¿qué ocurre? Pues que llegan los teóricos de la justicia transicional con una aproximación de teorías críticas o valorativas y nos dicen: miren ustedes, señores de la aproximación socialdemócrata, lo que ustedes están haciendo es un barniz, un mero barnizar su sociedad. Ustedes no están abordando ninguna de las causas estructurales, ¿verdad?, que les llaman injusticias estructurales o violencias estructurales que han dado lugar a las víctimas que ahora tienen que satisfacer. Y lo que es peor, al no abordar las razones estructurales o las violencias estructurales, ya sean de carácter étnico, ya sean de carácter económico, ya sean por razón de género, son muchas y diversas, pues ustedes lo que tienen es una transición superficial, una oportunidad histórica perdida. Porque lo que salga de esta transición se va a mantener los próximos 40 años, como bien sabemos, en España, y que va a situarles a ustedes en una sociedad muy similar a la que han tenido en los últimos 10 años. Por tanto,
nosotros no queremos transiciones superficiales, dicen los teóricos de la justicia transicional desde las teorías críticas. Queremos transiciones estructurales. Y cuando uno comienza a analizar el sustrato común entre los teóricos de la democracia liberal, los teóricos de la socialdemocracia y los teóricos de las teorías críticas, nos encontramos con que no hay ni un solo elemento de coincidencia en sus aproximaciones. Ni uno. ¿Y ante eso qué ocurre? Ante eso, el problema que se plantea es que, con semejante margen de disenso, difícilmente va a llegar o puede llegar a consolidarse en la costumbre internacional, ya sea a través de un tratado internacional, ya sea a través de la práctica constante y con entendimiento de vinculación jurídica, es decir, la costumbre internacional, ya sea los principios generales, porque no tenemos un fundamento de partida que llevar al ordenamiento jurídico internacional. Y esa es la situación en que nos encontramos hoy. ¿Qué ocurre al no tener este fundamento jurídico en el derecho internacional que permita matizar el edificio de obligaciones del Estado y derechos de las víctimas, la verdad, justicia y reparación que se ha construido durante los últimos 65 años? Porque no hay un contrapeso jurídico. Pues lo que ocurre es que nos encontramos con diferentes medidas, ¿verdad?, que se adoptan a través de lo que yo llamo vías de hecho. O sea, vías que están por fuera de lo que es el ordenamiento jurídico internacional y que vamos a ver si a lo largo del tiempo pueden encontrar algún tipo de relación las unas con las otras y pueden dar lugar a una cierta práctica internacional a lo largo de las décadas. Y es en este contexto en el que se enmarca precisamente el acuerdo que tenemos delante de nosotros. No les quepa la menor. Y voy a ser muy simple en cuanto al análisis de verdad, justicia y reparación, porque estoy seguro que llevan aquí ya 3 días analizándolo, 2 días analizándolo, y tampoco es cuestión de ser reiterativo. En materia de verdad, bueno, nosotros sabemos que el derecho de verdad a las víctimas equivale al deber del Estado de investigar. Y sabemos que el deber del Estado de investigar es un deber que tiene que desarrollar de oficio frente a todas las violaciones de derechos humanos que se produzcan, no solamente frente a las violaciones graves y sistemáticas que den lugar a crímenes internacionales. Bueno, ante eso vamos a tener diferentes mecanismos. Vamos a tener en particular 2. Por una parte, una comisión de la verdad, que es la única instancia a la que van a poder llegar todas aquellas situaciones que vayan a ser objeto de amnistía al ser constitutivas de delitos ordinarios. Y vamos a tener también una jurisdicción especial para la paz, que es donde van a llegar los delitos internacionales. Lo interesante del caso es que no puede haber comunicación entre ellas, que a mí me llamó la atención. Dice el acuerdo que la jurisdicción especial para la paz, en tanto en cuanto esté trabajando la Comisión de la Verdad, no tendrá acceso a su información. No sabemos qué ocurrirá cuando acabe de trabajar la Comisión de la Verdad después de los 3 años de mandato. Pero en principio, mientras trabaje, no hay vasos comunicantes. Y a mí eso me llama la atención cuando son 2 instrumentos necesarios para poder desarrollar lo que va a ser la verdad, no solamente de las responsabilidades, sino del contexto histórico. Parece que pudiéramos tener verdades muy diferentes y muy contrapuestas simplemente por la falta de vasos comunicantes. Segundo aspecto importante, Colombia ha hecho un trabajo razonablemente bueno en materia de verdad. Porque además de lo que es el trabajo del Centro de Memoria Histórica, nos hemos encontrado con el informe de la Comisión para la Historia del Conflicto y de las Víctimas, con 12 informes de cada uno de los académicos invitados, más 2 ponencias que nos muestran la realidad del país, absolutamente dividida. Donde no hay forma de poder encontrar vasos comunicantes entre los diferentes informes. Sí, existen 6 informes que hablan de una justicia o de una injusticia estructural, de una violencia que está basada en un modelo de desarrollo social, económico y político determinado. Y luego tenemos 3 informes en particular que se olvidan completamente de esta situación y que hablan de narcoterrorismo. Punto y final a partir de 1980. Tiene que ver, es como el sol y la luna. Bueno, pues desde ahí tiene que comenzar a funcionar la Comisión de la Verdad en Colombia. Desde esa pluralidad, desde ese entendimiento diverso y desde ese darse cuenta que mucho me temo que la verdad en este país va a ser objeto de gran conflicto.
Porque lógicamente, ante percepciones tan diversas, es muy difícil, o mejor dicho, sería contraproducente llegar a una verdad homogénea que se le vendiera al país para que fuera exportada y enseñada en todos nuestros institutos de primaria, secundaria y universitarios, a los efectos de convencer de lo que pasó. Este país tiene una verdad plural y espero que la Comisión de la Verdad mantenga esa verdad plural, entendiendo que la sensibilidad de cada uno, la formación de cada uno y la forma en que mira al conflicto y la violencia varía de persona en persona. ¿Problema que yo he visto? Que solo tenemos 3 años de mandato. ¿A quién cabe 3 años de mandato, por favor? Si realmente quisiéramos hacer un trabajo serio, no podría estar limitado a 3 años. Efectivamente, como decía el compañero que ha estado antes aquí dando la ponencia, si ¿para qué queremos una jurisdicción especial para la paz y una jurisdicción especializada si con 4 cositas ya? Y lo mismo, ¿para qué queremos una comisión de la verdad? Que realmente tenga un mandato lo suficientemente amplio, que realmente esté equipada adecuadamente para poder escarbar lo que sucedió en el país. Y sobre todo lo que sucedió no solamente desde el punto de vista de la insurgencia, sino desde el punto de vista de la institucionalidad y de quien apoyó la institucionalidad, que es el gran problema que tenemos hoy. La Comisión de Timor Oriental, ¿verdad?, que solamente analizó la violencia que se produjo en Timor Oriental en el mes de septiembre de 1999. Una pequeña isla que analizaba la violencia relativa a un mes, tuvo un trabajo de 6 años. Y aquí me van a convencer ustedes, o nos quieren convencer, de que con 3 años vamos a analizar un conflicto tan complejo como el colombiano que ha durado casi, bueno, depende, algunos dicen que 80, otros 60 años. Entendamos lo que significa esto. Desde el punto de vista de la reparación no me voy a extender. Ya ven ustedes que lo que tenemos en el sistema, en el acuerdo, es un sistema de reparación fundamentalmente colectivo. Y en gran medida basado en las infraestructuras que ya el Estado tenía la obligación de crear. Entonces, realmente es un sistema de reparación que estaba pensado desde la perspectiva de que no estamos dispuestos a buscar y encontrar los recursos para poder reparar y por lo tanto vamos a limitar o realmente a cercenar los derechos de las víctimas. De reparación integral nada. Ninguna de las categorías de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a reparación aparece aquí recogida. Compensación no aparece recogida, posiblemente sí haya programas de rehabilitación. En cuanto a satisfacción, teniendo en cuenta que la satisfacción incluye también la investigación, enjuiciamiento y sanción, poca cosa. Y cuando hablamos de garantías de no repetición, yo por ninguna parte veo los programas de filtros administrativos por el cual aquellos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o de los ministerios correspondientes que han estado inmersos en ese tipo de violencia automáticamente dejen de ser parte de los mismos. Yo no puedo confiar mi seguridad a quien ha estado torturando, señores. No sé a ustedes qué tal gracia les hace que les paren en un control, ¿verdad?, de carretera a las 12 de la noche o a las 10 de la noche entre La Vega y Villeta, y que quien les esté parando resulta que haya sido alguien que haya estado involucrado en la desaparición de personas, o en la tortura, o en la mutilación, o en el apoyo a ese tipo de actos. Si ustedes se sienten bien, pues ustedes verán. Yo desde luego no. No veo ese tipo de reparaciones por ese tipo de programas por ninguna parte. Porque este ciertamente es un acuerdo que si alguien privilegia o si algo privilegia es precisamente a la institucionalidad. Es un proyecto pro-institucionalidad. Porque aquí lo que realmente nos está pensando es que los agentes del Estado que han estado involucrados durante decenas de años, décadas, vayan realmente a responder. Y por otra parte, la reparación es difícil porque en la verdad que tienen que manifestar los miembros de las FARC no se establecen programas o no se establece como requisito la entrega de bienes. No vamos a entregar bienes. Por tanto, no hay recursos. Finalmente, desde el punto de vista de la justicia, y con eso termino ya, voy a ser muy breve. 3 elementos finales al respecto. En primer lugar, a mí me llama mucho la atención que este acuerdo extienda el foro de los presidentes de la República a la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, de todos los funcionarios aforados, el único grupo poblacional
al cual se le va a extender el foro es el de los presidentes de la República. ¿Y eso qué intención tiene? Explíquenme. Si la Corte Penal Internacional precisamente fiscaliza a los máximos responsables de los delitos más graves, ¿qué significa que el único foro que se va a extender a la Jurisdicción Especial para la Paz sea el de los presidentes de la República? Más aún, entendiendo cómo funciona la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República. Yo creo que está ahora en trámite de votar o de decidir. Me parece que es el primer caso en la historia, ¿verdad?, desde que se creó la Constitución. Pues no estamos mal, después de 25 años tenemos un caso que no tiene nada que ver con un alto miembro del gobierno. Muy bien, vean ustedes qué significado puede tener esto. Y sobre todo desde la fiscalización, ¿verdad?, o desde la responsabilidad de los máximos responsables. En segundo lugar, nos encontramos con un segundo elemento importante, y es que vamos a hacer una rebaja de la pena a la mitad, vamos a hacer un regalo, una concesión, una limitación máxima de la pena a 20 años con independencia del número de hechos y de la naturaleza de los mismos, a quienes no cumplen ni un solo requisito de la justicia de transición. O sea, a aquellas personas que no reconocen su responsabilidad, a aquellas personas que no cooperan con la justicia para determinar lo que pudo pasar o quiénes fueron responsables de sus estructuras, a aquellas personas que no entregan bienes, a aquellas personas que se oponen durante todo el proceso penal al reconocimiento de responsabilidad. Y les voy a decir una cosa, solamente hay un grupo que tiene ese interés, que es el grupo de agentes del Estado implicados y quienes colaboraron con ellos, seamos claros. A todos ellos les vamos a dar un regalito. Y el regalito es la limitación de la pena a un máximo de 20 años. Yo no sé si ustedes filosóficamente o si ustedes desde el punto de vista de las diferentes teorías de la justicia transicional le pueden encontrar un sentido a esto. Porque yo no se lo veo. Porque estamos hablando de un grupo que, además de no cumplir con ninguno de los requisitos, por supuesto de tampoco pedir perdón a las víctimas, acaba siendo derrotado en un juicio contradictorio al final del proceso. Y sin embargo la pena, ¿verdad?, por casos como puede ser el del Iguano, de 5.500 asesinatos, por ejemplo, será de un máximo de 20 años. Finalmente, y con eso concluyo, nos encontramos frente a aquellos que vayan a reconocer su responsabilidad, cooperen con la justicia, no entreguen bienes, porque la entrega de bienes no es un requisito. Y por eso tenemos en parte los problemas que tenemos en la reparación. Pero bueno, pidan disculpas y acepten su responsabilidad. Y frente a esto vamos a tener una pena inicial y luego una pena alternativa. La pena alternativa va a ser la de confinación en una localidad, en un departamento, y que durante 5 a 8 años actúen de bibliotecarios o de guardabosques. Bueno, mi especialidad es el derecho internacional penal, señores, y desde luego si este acuerdo es el que se sigue en aquellas situaciones en las que tenemos los crímenes más graves para la comunidad internacional, yo creo que mejor me dedico a otra cosa. Porque esto es un chiste. Un chiste. De mal gusto, además. De muy mal gusto. Si nosotros vemos la historia del derecho internacional penal, los tribunales internacionales, no voy a hablar de Tokio y Nuremberg, porque aquellos incluso impusieron la pena de muerte, pero si hablamos de la nueva ola de tribunales internacionales, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con que en todos y cada uno de los casos en los que ha habido condenas, en cualquiera, desde la ex Yugoslavia a Ruanda, pasando por Sierra Leona, pueden ir ustedes a Camboya, podemos ir a los tribunales mixtos en Bosnia y Herzegovina, a las salas de los paneles especiales de crímenes de guerra en Timor Oriental, las salas que se establecieron en Kosovo, cualesquiera de las actuaciones que se han desarrollado en base al principio de justicia universal, donde ustedes quieran ir. La pena privativa de libertad es la pena principal, a la cual vienen luego unas penas accesorias, como son las penas de multa y las penas de decomiso. Ahora, ustedes vienen desde Colombia y nos quieren convencer de que siendo bibliotecarios 5 añitos, o 8 años, o guardabosques, ya se ha cumplido, con la sociedad nacional y con la sociedad internacional. Desde luego, las obligaciones que impone el derecho internacional en materia de enjuiciamiento, sanción penal, prohibición de las leyes de amnistía, cooperación con órganos internacionales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que pone su énfasis en terminar con la impunidad,
Y la práctica constante durante los últimos 25-30 años de los tribunales internacionales que yo conozco, de los tribunales mixtos, no nos lleva a esa conclusión, nos lleva justamente a la conclusión opuesta. Y ese es el marco teórico internacional que tenemos hoy. Reforzado además por la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, del Comité contra la Tortura, de las decisiones del Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ustedes, para poder, o de alguna forma quien favorece este acuerdo, para poder darle un viso de legalidad, que desgraciadamente la Corte Constitucional lo avaló, han convertido un voto particular de un magistrado en línea jurisprudencial de una corte que durante 15 años, incluso en la propia decisión donde se produjo ese voto particular, ha dicho justamente lo contrario. Y no solamente eso, sino que además han desvirtuado completamente el significado del artículo 6.5 en el protocolo adicional segundo, porque han dejado sin ningún incentivo a los grupos armados organizados de cumplir con dicho protocolo, cuando saben ustedes perfectamente que el único incentivo era la posibilidad de una amnistía por los delitos ordinarios. Si la amnistía se extiende a los delitos, o la exención de responsabilidad, o la limitación de la misma a otro tipo de delitos, como dijo la Corte Constitucional aquí en Colombia, entonces ¿qué incentivo tienen los grupos que se enfrentan al Estado de cumplir con un derecho internacional humanitario que se les ha impuesto sin consulta y cuyo cumplimiento además no evita que incurran en responsabilidad por delitos ordinarios, como es el homicidio, como es el secuestro? El único incentivo es: cumplan ustedes, que al final se les va a eximir de responsabilidad por delitos ordinarios, pero no me lo incumplan, porque si incurren en crímenes de guerra no cabe exención ninguna. Y se ha desvirtuado completamente el sentido del mismo, al punto de que cuando yo llegué a Berlín el año 2014, después de la famosa decisión, y yo lo presenté allí en el grupo de conducción de hostilidades de la Asociación de Derecho Internacional, al resto de compañeros, profesores y abogados militares, la discusión duró 15 segundos. Dice Héctor, ¿pero de qué estás hablando? Y como la decisión estaba en español, pues no la pudieron leer. Es ahí donde nos lleva el marco jurídico internacional. Vigente, que no se ve afectado en este momento, no se ve limitado, o mejor dicho, ajustado, como quizá debiera ser, por la aceptación en el ordenamiento jurídico internacional del concepto de justicia de transición y de sus diferentes elementos, por una sencilla razón que yo di al principio de esta charla. Y es la absoluta falta de consenso sobre el contenido de todos y cada uno de los elementos de lo que llamamos justicia de transición, que ha hecho que sea imposible su consolidación en el derecho internacional y que lógicamente hace que no sea, desde un punto de vista normativo, ajustado ese marco que se ha construido durante los últimos 65 años. Finalmente, aquí tengo la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, me la he traído, porque como algunos de mis estudiantes de la clínica jurídica que están acá, me decían, no, es que la fiscal ha dicho otra cosa, y dije, a ver, déjame que lo lea. Déjame que lo lea despacito y con buena letra para ver cómo lo entendemos. Porque aquí yo creo que la fiscal no dice nada de nada. ¿Qué dice la fiscal? Se congratula de que haya un paso adelante, ¿verdad?, en lo que es la finalización de la violencia armada en Colombia. Nadie se puede entristecer porque finalice la violencia armada en Colombia.